y Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Soluca Radio en las redes sociales. Somos más de 15.000 seguidores. Síguenos en nuestros canales de Facebook, Instagram, YouTube, iVoox y Twitter. Toda la información de utilidad y actualidad sobre Sanlúcar la Mayor. Bueno, pues vamos al tajo, como se suele decir, y vamos a comenzar este primer directo de la mañana. Como digo, ayer estaba previsto, con motivo mundial del Día de la Infancia, poder escuchar y poder discernir y que nos quedemos un poco con el mensaje que nos muestra Antonio Manfredi, y esto lo hemos trasladado hoy aquí a la sintonía de Soluca Radio en este primer tiempo. Buen amigo, colaborador, compañero. Bueno, y Antonio Manfredi está hoy con nosotros en los estudios de la radio local. Nos pueden seguir por www.solucarradio.es, www.sanlucarlamayor.es, que es la página municipal, por la 88.7. Vamos a saludar, ahí ven ustedes también, a aquellos que se quieran incorporar a nuestro muro de Facebook, nos pueden seguir, y si no, pues por la radio de toda la vida, la 88.7. Y retos para afrontar el bienestar de nuestros hijos. Tenemos por aquí en los estudios de Soluca Radio Antonio Manfredi. ¿Qué tal, Antonio, amigo? ¿Qué tal? Saludos, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, tú sabes que yo ya me he jubilado de Canal Sur, lo sé. así que estoy viviendo una etapa, la verdad es que muy bien, ya se me ha pasado ya hace unos meses. Antes pensaba que estaba de vacaciones, ya no, ahora ya sé que estoy jubilado y tengo tiempo, pues por ejemplo, para estar aquí con vosotros y disfrutar de vuestro trabajo. Antes de que empieces, Antonio, ¿lo llevas bien? Sí. Yo estaba preparado psicológicamente para eso, hay que prepararse. Es verdad que sufre uno un poquito de tal y ya no estás donde deberías estar y no te llaman de algún sitio, pero te llaman de otros. O sea que esto es ley de vida y hay que asumirlo y ahora con salud pues hay que disfrutar el tiempo que nos quede, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, si te parece, porque me parece súper interesante, a medida que vamos a ir escuchando a Antonio, vamos a ir viendo imágenes. De acuerdo. Para que todo el mundo... El título de esta charla o de esta conferencia que acabamos de comentar son retos para afrontar el bienestar de nuestros hijos. Abierto, por tanto, no sé si es un melón o es un globo, no lo sé. Es el gran melón. Ten en cuenta que nuestros hijos están viviendo una vida totalmente distinta a la nuestra. Es decir, a nosotros nos han cambiado no las preguntas, sino las respuestas. Y por lo tanto tenemos que adaptarnos porque es natural. También nos pasó a nosotros con respecto a nuestros padres. Sí. La vida que ellos tenían no les gustaba la que llevábamos nosotros. Por lo tanto hay que ser honestos y entender que nuestros niños viven una situación con la que hay que estar prevenidos, prepararles para que afronten la vida. La vida no es fácil, la vida es una jungla. Y quien diga que es un mundo de fascinación, eso es que ve mucha televisión. Por lo tanto, hay que ser honestos y preparar a nuestros niños para una batalla complicada, ¿no? Bueno, supongo que, Antonio, durante muchísimo tiempo en Canal Sur has tenido mucho que ver con las tecnologías y con las redes y de eso sabes tú mucho. Sí. Que dentro de esos melones o debates, claro, es siempre una frase lapidaria, ayer mismo lo comentábamos nosotros aquí, ¿no? Es decir, el papá o la mamá que no pueden dormir tal y cual, y como el niño se ha despertado, le damos el móvil para que, da igual, las 5 o las 6 de la mañana, el niño se entretiene, pone la vista en la tablet y, bueno, maravilloso. De tecnología sabes tú mucho también. Sí, es algo que además lo vemos, por ejemplo, en los bares, ¿no? Mientras los mayores comen, se divierten y charlan, hay 3 o 4 niños con las pantallitas absolutamente fuera del lugar, sin participar en el entorno familiar, sin socializar, que es de lo que se trata. Y eso es un tema grave que tenemos que mirar, sobre todo por la reciente aparición de algunas redes, sobre todo TikTok. TikTok es equivalente a la adicción a las más duras drogas, es decir, no puedes dejar de mirar porque te ofrecen contenidos continuamente y el algoritmo, ahí está el palabra, el algoritmo, pues sabe lo que quieres, lo que te gusta y te lo ofrece continuamente. A mí me preocupa mucho, sobre todo TikTok, tecnología china, capaz de controlar, de saber lo que quieres y por lo tanto complicado de entender. Sí. Muy bien. Cuando quieras, pues empezamos. Sí, claro. Cuéntanos esto de los retos
para afrontar el bienestar de nuestros hijos, Antonio? Bueno, la verdad es que tenemos muchos retos. Yo participé durante muchos años en el Consejo Andaluz de la Infancia, que es un órgano consultivo de la Junta, porque yo me inicié un poco en esta defensa del mundo de los infantiles. Yo tengo un hijo adoptado, conocí muchas de las situaciones que se vivían y realmente acabé en este consejo donde aprendí mucho con pediatras, con psiquiatras infantiles, periodistas también estábamos, etcétera. Y por eso titulé la conferencia Niños felices, adultos libres. Yo creo que este es uno de los temas que políticamente nadie discute. Una infancia mejor, no creo que ningún partido político tenga nada en contra de esto, pero sí hay que aplicar políticas porque toda inversión en la infancia es poca, porque niños felices, cuando digo felices me refiero equilibrados con sus necesidades cubiertas, nos garantiza una sociedad de adultos libres, que es lo que pretendemos. Y esto no está ocurriendo ahora por tres factores. Las redes sociales, primero. Segundo, por la poca capacidad que tienen los padres de compartir tiempo con sus hijos. Yo tengo por ahí una foto, la puedes ver, que por cierto, utilicé muchas fotos en la conferencia de inteligencia artificial. Lo hice queriendo porque no me gusta sacar fotos de niños, ¿sabes? Las mínimas posibles. Yo soy muy respetuoso de la imagen de los menores y cosa que no hacen otros padres, que desde que el primer pálpito en la barriguita de la mamá aparecen imágenes, ¿no? Cosa que personalmente detesto. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en esto y vemos que hay un peligro importante. ¿Qué retos tenemos? Equilibrio para los niños, que sepan conocer sus límites y que estén preparados para la sociedad. Lo primero, el niño, el primer no tiene que recibirlo en casa. No, es decir, los límites los marcamos en casa. Hay muchos padres que se equivocan trasladando la responsabilidad de la educación de los hijos a la escuela. Y no es verdad. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen del niño como sacada por inteligencia artificial. Mientras sus padres están disfrutando de un cafelito o una cerveza, pues él está absorto en ese dispositivo móvil. ¿Eso es bueno o malo? No digo que no siempre se deba hacer, pero esa no es la solución. La solución es implicarte en tus hijos. Y perdónenme, madres y padres, si no se puede salir a tomar una cerveza, pues no se sale, que es lo que hicieron nuestros padres, las cosas como son. Es decir, que hay que ser conscientes de que la educación de un hijo no es una cosa de los demás, es una cosa principalmente tuya. No es un problema del profesor, por ejemplo, de la escuela pública, que a veces ocurre, sino que es un problema nuestro que después se prolonga en la escuela. Y este es uno de los temas que yo quería tratar ayer, una especie de dimisión parental en la que tenemos que redescubrir. Hoy en día hay padres jóvenes que se preocupan claramente por el bienestar de sus hijos y que a veces pues tienen que renunciar a salidas de fin de semana, etcétera, porque el niño merece toda la atención. Esa imagen que estamos viendo ahí, ese niño así durante muchos años se convertirá en un ser asocial, dependiente y, lo que en mi opinión es peor, manipulable. Es decir, la sociedad capitalista hará con él lo que quiera, que es lo que en el fondo quieren algunos, ¿no? Y bueno, la verdad es que esa es la más elemental cuestión que tenemos que poner encima de la mesa. Las redes sociales son para disfrutarlas. Yo soy un defensor de Internet al máximo, tú lo has dicho, es decir, yo vivo continuamente conectado, pero realmente esas conexiones han de ser, digamos, equilibradas y coherentes con la edad y las necesidades de ese niño. No es una cuidadora digital la que te mantiene ahí viendo dibujitos o lo que sea durante horas, como tú has dicho, de madrugada o en el bar, etcétera. Ahí tienes también por inteligencia artificial pues la misma foto del niño pues absolutamente fuera de lugar. Podría estar ahí como podría estar en el desierto del Kalahari, que le daría lo mismo porque está pendiente de la pantalla. Y eso es lo peor, que el peor momento que yo vivo personalmente cuando estoy en un bar o lo que sea, y hay que intentar evitarlo. Insisto, a veces es duro, pero los hijos son un sacrificio y siempre serán un sacrificio, y cualquier sacrificio que hagamos por ellos luego redundará en beneficio de todos, ¿no? Antonio, el tema de las redes sociales Sí. Da miedo. Sí, da mucho miedo porque primero las redes sociales lo que quieren es que te quedes, que no salgas, y por tanto el algoritmo te da lo que tú quieres. Si tú eres, me lo invento, bético o sevillista, nada más que vas a ver en redes sociales gente probética o prosevillista o antibética o antisevillista para responderle. Y uno acaba pensando que todo el mundo es bético o sevillista porque son las redes sociales que tú ves. Es una deformación de la realidad
constante, es una incapacidad de entender la realidad a la que producen las redes sociales en beneficio de ellos. Fíjate que se puede decir prácticamente por los algoritmos que el algoritmo ya sabe lo que tú y yo vamos a votar. ¿Eh? Y tú y yo no lo sabemos todavía, no lo hemos decidido, pero él ya sí sabe lo que vamos a votar, porque conoce nuestros deseos, nuestros elementos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que detestamos. Y, por ejemplo, los adolescentes no saben que para TikTok o para Instagram es más importante las fotos que no publicas que las que publicas. Tú te haces 15 fotos hasta que te gusta una y entonces las subes. Pero esas 14 también quedan en manos de Instagram, que son las que realmente revelan tu personalidad y son las que a ellos les permite modificar el algoritmo, ¿no? Es algo complicado. Luego incluso pruébenlo ustedes, dejen el móvil encima de la mesa, incluso si tienen, y sobre todo si tienen Facebook instalado en el móvil, yo no lo tengo instalado, y digan que les gusta mucho, que se quieren comprar un coche de gama media, etcétera, y verán cómo dentro de un rato la publicidad que les aparece será de coches, ¿no? Lo cual Curioso, sí, nos ha pasado más de uno, ¿no? Habitualmente. Es curioso, ¿no? Y ahí viene la famosa frase, nos están vigilando. Eso, sí, nos están escuchando, pero yo, por ejemplo, considero que llevar Facebook en el móvil es un error. Es un error porque Facebook nos controla ampliamente. Y además, yo Facebook lo miro en el móvil por la web. Abro Facebook en la web, pero cierro la web cuando sea. Es una medida cautelar que recomiendo, ¿no? Además, te quiero hacer una pregunta, porque de eso creo que también sabes mucho. Sí. Y hablando de redes sociales y sobre todo los jóvenes, entendiendo, entre comillas, de que los adultos o los ya más mayorcitos tenemos una cierta capacidad de poder razonar y de poder saber hasta dónde estamos, que también los hay, ¿eh? Sí. Pero las mentiras. Sí, los bulos. Las mentiras, que además en una edad determinada se lo creen todo. Sí, los adolescentes. Es impresionante. Los adolescentes no han desarrollado un escudo, vamos a llamarlo así, para entender eso, lo que se llama espíritu crítico, ¿no? El espíritu crítico lleva a que tienes que dudar de todo. Esa foto que estás poniendo también por inteligencia artificial revela el bullying, que es otro drama. Ahí yo lo que iba a decir ayer eran dos cosas muy fundamentales. Uno, con los niños a la mínima alarma hay que saltar. Y si esa niña dice que no quiere ir al colegio por la mañana, tiene ansiedad, deja de comer, tiene diarrea, por ejemplo, que es bastante habitual, hay que abordarlo. No digo mañana, digo ayer, es decir, que no hay que dejarlo. Y yo recomiendo a padres, abuelos, por ejemplo, que a veces lo detectan, u otros profesionales, ¿no? Pues que actúen de inmediato, porque el bullying es muy grave porque acaba determinando la personalidad de ese niño, ¿no? Yo creo que todos, en alguna manera, hemos sufrido bullying en la escuela. Es decir, que es normal, los niños son muy crueles, ¿no? Pero hay momentos y situaciones y, claro, esa niña está sufriendo claramente. Estas situaciones se suelen dar también con mucha frecuencia, ¿no? Y hay que atacarlas y además hablando, y además los niños agredidos y agresores entienden las situaciones. Hay profesionales que lo trabajan muy bien, la situación se resuelve y punto, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Lo que sí es muy interesante lo que acabas de decir, nunca obligarles cada vez que haya cualquier indicio, ¿no? Claro, como dices, Antonio, no me apetece levantarme, no tengo ganas, voy al baño 40 veces. Eso es. Son los primeros indicios de que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Ahí pues tú tienes algunas fotos de campañas que está haciendo la administración que se están publicando en los periódicos de estos días, donde te dicen eso, ¿no? Y que si el niño destroza los juguetes, por ejemplo, con violencia, todos los niños rompen juguetes, pero si especialmente destroza todos los juguetes, ahí también hay una patología latente que hay que ver. Si el niño está en el parque y no quiere volver a casa, ahí hay el tema del abuso sexual. Porque no hay que olvidar que los abusos sexuales a menores se producen en un elevado tanto por ciento en un entorno de familiares conocidos o entornos conocidos, ¿no? Es decir, no son extraños, son personas que entran en la casa. Ahí tienes otra viñeta del bullying, igual, la misma, también hecha por inteligencia artificial, que revela, pues eso, un drama que está ahí. Los niños son... a veces ocultan su situación, pero los profesionales y gente que los quiere y que los ama y que conocen ese pequeño detalle que no ha cumplido son los que tienen que dar la voz del alarma, y hay que ir de inmediato a ver a la dirección del colegio. No pasa nada, claro que esto significa perder tiempo, dejar de hacer cosas y estar preocupado.
Claro, yo puedo parecer muy exagerado, pero yo te digo que si tu niño con 7 años saca un 4 en un examen, tú tienes que decirle al profesor por qué ha sacado un 4 y animarlo. Entonces, sobre todo, la escuela se dará cuenta de que tú eres también un padre responsable y, por lo tanto, esa relación entre los profesores y los padres acaba adquiriendo un nivel de confianza que va en beneficio de los niños. No se puede dejar al niño ahí abandonado por la mañana en la escuela, tal, sino que hay que estar muy pendiente de su evolución, ¿no? Ujú. Que por cierto, hablando de todo esto, ayer también se comentaba, Antonio, el hecho de que ahora los niños apenas si tienen tiempo para Claro. ser niños. Claro, las actividades extraescolares es terrible y claro, y el niño tiene derecho a jugar y derecho a aburrirse, ¿eh? El derecho a aburrirse es un derecho que yo reivindico para todo el mundo, un aburrimiento positivo, quiere decir, estar tumbado en el sillón dejando vagar las ideas es también muy, muy productivo, ¿no? Pero Ujú. claro, hemos dejado antes un poquito pendiente el tema de las fake news. Si te Sí, parece, volvemos porque a mí me preocupa mucho cómo está afectando a la calidad de la información, somos periodistas, así cómo es. está afectando a todo y vivimos hoy mismo una situación muy clara de ataques a la verdad y de modificación de la realidad que está haciendo mucho daño. Lo estamos viendo en España y la gente no entiende realmente qué pasa porque hay mucha gente dedicada precisamente a sembrar fango, el mismo fango que tiene. Aquí tienes, por ejemplo, la imagen que acabas de poner, ahí yo decía ayer, ¿dejaría usted a su hijo o a su hija caminar solo a las 4 de la mañana por las calles de Sevilla? Evidentemente la respuesta es no. Entonces digo, entonces ¿por qué le deja a usted que se conecte a internet en la cama? Porque es lo mismo. Qué bueno eso, qué bueno lo que acabas de decir, ¿eh? El mismo efecto tiene. Sí, 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 Es sí. así, entonces busqué esa imagen hecha por inteligencia artificial del niño que está viendo algo terrible, probablemente puede ser hasta una violación, por ejemplo. Ujú. Desgraciadamente es bastante fácil que esos contenidos se cuelen porque los algoritmos así lo quieren, ¿no? Entonces este es un debate importante. ¿Los niños deben tener internet en el cuarto? La respuesta es no. Depende también de la confianza y de la edad, evidentemente. Cuando los niños tienen que estudiar, tienen que utilizar la red para estudiar, por supuesto, pero se puede colocar primero el ordenador en un sitio de paso, un público, en el salón, lo que sea, y ya después, más adelante, cuando sean más mayores, ellos o ellas, pues lo tengan en su cuarto, no digo que no. Pero claro, además, los médicos dicen que dormirse con la pantalla es malo, es decir, la pantalla revive y impide la conciliación del sueño, ¿no? Y por lo tanto el móvil tiene que quedarse en la salita hasta el día siguiente en que levanta. Pero bueno, es algo que requiere autoridad y enseñar a los niños que hay límites. Y además un niño que conoce los límites en la casa es también un niño feliz y equilibrado, ¿eh? Los niños lógicamente los atacan esos límites, tú tienes que dejarte creer y a veces los padres hacemos bien en hacernos el tonto, pero hay que decirles que no somos tontos, que no es lo mismo, ¿sabes? Ujú. Y hablando que también a raíz de esta fotografía de este niño a una hora determinada en la cama con Sí. ese móvil y viendo algo horrorizado, pero me ha encantado la comparativa que has hecho, ¿eh? Sí. Lógicamente no dejaríamos a nuestro hijo a las 4 de la mañana solo por las calles de la capital. Lógicamente. Pues hacer eso es casi lo mismo. Sí, sí, los mismos peligros corren. Aunque el niño esté en pijama Sí, sí. y tapadito con la sábana y la manta, el mismo peligro corre, sí. Qué bueno. No, y te quería comentar, Antonio, hablando de la fake news, de las mentiras, Sí. de las invenciones, tremendo. Además, es como engendrar una especie de odio en esa mentira, porque además llega un momento en que casi todo el mundo se lo cree. Siempre hacemos la comparativa con el tema del COVID, los negacionistas. Por ejemplo, se nos puede ir el COVID con la lejía, por Sí, sí. ejemplo. O el otro día me llegaba a mí también algo de que al parecer, a través de una de las tecnologías y demás que podrían existir, habían empujado esa dana a Valencia para que a consecuencia de eso ocurriera. Sí. Y llega un momento que el volumen de gente que se lo cree, porque además se adorna tan bien, se anuncia tan bien, que eso va hiriendo y va Sí. trascendiendo. Claro, los fakes se basan en una parte de verdad, Claro. tienen un 20% de verdad y después se adornan, se pone el criterio de autoridad, me lo ha dicho un guardia civil, me lo ha dicho de la UME, esto con la dana se ha visto muchísimo, ese supuesto oficial de la UME que decía que estaban sacando niños muertos del famoso aparcamiento de Paiporta, del centro comercial, cuando en realidad afortunadamente no ha habido ni una sola víctima ahí, pero claro, ellos se dedican a pensar con la barriga y que nosotros pensemos con la barriga.
Y este país ya sufrió mucho cuando pensamos con la barriga, ¿no? Es muy triste y hay que lanzar un criterio de alarma. Es verdad que la gente está muy desalentada de la política actual, que los partidos políticos tradicionales están dando un espectáculo lamentable, hay que decirlo con claridad, y a veces eso lleva. Ahí tienes también la misma imagen de la niña a las 4 de la mañana, que también saqué para que, en fin, entendamos esa realidad, ¿no? Y al final la fake news acaba imponiendo un discurso que va en contra y que ha supuesto, pues, que en los Estados Unidos de América, pues, vaya a gobernar quien gobierne, que el secretario de Estado de Sanidad sea un antivacunas, ¿no? Que es realmente terrible, porque dice hacia dónde vamos, qué va a pasar con todos estos criterios de esta sociedad que ha costado mucho. Yo creo que los jóvenes no entienden que esta sociedad que tenemos actualmente ha costado mucho obtenerla y que está en peligro, ¿no? Una sanidad, una educación pública está muy en peligro, y a mí me gustaría que empezáramos desde niños, ese era también el motivo de mi conferencia ayer, a hablarles a los niños con la realidad. A los niños no se les debe mentir, no se les debe ocultar la verdad. Hay que adaptarla a su conocimiento, pero deben ser totalmente conscientes de la realidad. El otro día hablaba con un compañero que me dijo que dudó de que sus hijos vieran el cadáver de su abuelo. Había muerto su padre, estaba allí en el terreno, y yo le dije, ¿y por qué? Es la realidad, el abuelo era mayor, se ha ido, tus hijos tienen derecho a despedirse de él, que sean pequeños no significa que no deban, ¿no? O sea, que hay que ser realistas y entender que los niños tienen que estar al día de todo. Oye, Antonio, otra cosa que te quiero preguntar, al hilo de esta fotografía, supongamos que nuestra hija tiene una edad determinada, en esta generación han crecido de una manera muy diferente, 15, 16, incluso 14 años. Hay que ponerles cotos, hay que ponerles límites. Quiero decir, papi, déjame y vengo a las 7 de la mañana. No lo sé, eso es otro melón, ¿no? Hombre, eso es muy grave. Yo lo he vivido además porque la sede de Canal Sur en La Cartuja, yo entraba a trabajar a las 7 y los viernes por la mañana era un drama aquello. Estaba justo enfrente de una famosa discoteca de Sevilla. Sí. Yo he visto situaciones y claro, yo he visto un señor en un coche con el abrigo encima del pijama esperando a su hija, que tenía 15 años, para que saliera de la discoteca. Y eso me pareció terrible, ¿no? Es decir, pero primero es una menor, no debe beber alcohol, ¿vale? Y además la autoridad debería ser contundente, porque ahí había una dejación de la autoridad. La policía local no aparecía por allí y yo he vivido situaciones muy complicadas. Hemos tenido que atender a gente, me he encontrado carteras, en fin, ha sido todo. Ha sido una experiencia curiosa esa. Mis últimos años en Canal Sur, por las mañanas no sabía uno lo que se iba a encontrar, pero sobre todo eso, y los menores. Ahí al final los menores tienen que tener límites. Tú eres responsable de tu vida y por lo tanto yo te doy mi confianza mientras tú asumas tus responsabilidades. Ahí tenemos la misma imagen de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ciertamente es así, pero claro, es muy duro poner límites a un adolescente de 15 años. Es muy duro, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y ya está, no queda otra, porque al final un adolescente rebelde, un adolescente complicado, cuando madura, cada uno madura a su edad, hay quien madura pronto, otros más tarde, acaban asumiendo los roles que han visto en casa. Un padre, una madre reflexivas, coherentes, cariñosas, capaces de entender la realidad. Ese niño, esa niña, cuando ya va camino de ser adulto y cumple 20, 21 años, vuelve y se hace una persona responsable y capaz de entender la realidad. Y por eso los límites son importantes. Por tanto, normas que hay que respetar en todos los sentidos, y una de ellas podría ser esa, hay que poner límites, ¿no? Claro, sin duda. Poner límites y respeto a tu entorno. Es decir, tu habitación pues es tuya, tú te haces la cama y si no te haces la cama pues no pasa nada. Es decir, que al final, ¿por qué tiene la mamá que hacer la cama? Yo tengo la experiencia de niños que piensan que la camiseta que tiras sucia en el suelo es un milagro que a cabo de 2 días esté en el armario dobladita. ¿No? Eso, ahí tienes una imagen también que me gusta mucho, sacada por inteligencia artificial, el niño con el móvil y la llave de casa, porque sale del colegio y va a estar 2 o 3 horas solo en casa hasta que sus padres puedan regresar. Claro, en este sentido yo pido perdón a muchos adultos que me estén escuchando. Yo sé que hay personas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana y vuelven a casa a las 9, 10 de la noche, exhaustos del trabajo porque la situación laboral está muy mal, para conseguir recursos, el padre y la madre, y mi mayor respeto para ellos. Es decir, que no se sientan culpables, pero que
Eso hay que combinarlo con la educación de los hijos y afortunadamente, también lo dije yo ayer, en medio están los abuelos, ¿no? Ay, los abuelos, ¿qué sería de muchas familias sin Sí, los los abuelos, abuelos? Que cuidan, ayudan económicamente, están ahí, ¿no? Y es lo mejor que le puede pasar a un niño, ¿no? Disfrutar de sus abuelos, ¿no? Esta foto es tremenda, Sí, Antonio. eso es así y ocurre más de lo que parece, ¿eh? Ya ve, móvil y ya está, y ni bien, y le llama a la mamá, has merendado, sí, venga, ponte a estudiar, pero claro, el niño está solo en casa y Mochila, eso es. mochila, y además gorda, con varios kilos. Sí, la mochila de los niños, La llave de casa y el móvil. eso, Y ahora quédate un par de horas solito en casa hasta que llegue papá o eso, mamá de trabajar, ¿no? eso ocurre muy Muy habitualmente. habitualmente. Y es así, desgraciadamente, y con el máximo respeto a los padres que sé que no tienen otra porque el mundo, la calle hace mucho frío, decimos nosotros, ¿no? Y es así. Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, dentro de todas estas situaciones que se suelen dar, comentabas antes, una de las imágenes que también aportas tú a esta charla o a esta conferencia, lo acabas de Ahí mencionar, están los son los abuelos. abuelos. Sí. Claro, que son los que son un poco el aceite de la maquinaria, ¿no? Los que son capaces de entender y que se sacrifican como ninguno, porque yo no soy abuelo y tengo dudas de que lo sea, como van mis hijos por el camino que llevan, pero bueno. Es una elección, ¿eh? Sí, no, por supuesto, es su problema, no el mío. Ya, Pero, ya. hombre, pero que realmente los abuelos son los que realmente se sacrifican, porque la condición de abuelo es una cosa distinta, ¿no? Disfrutas de tus nietos ya que los eduquen sus padres, ¿no? Así que me parece fantástico. Ujú. Bueno, que hay que ver, los abuelos han salvado auténticas vidas, especialmente en el COVID, pero bueno, llevan toda la vida, ¿eh? Sin duda. Yo conocí solo a un abuelo, desgraciadamente, pero tengo un recuerdo con él gratísimo de mi abuelo José, ¿no? De siempre con él y ciertamente magnífico. Así que ellos son los transmisores de la cultura, de la tradición. Cuando ellos cuentan una cosa, lo cuentan distinto al padre y a la madre y se entienden. Es muy bonito. Y claro, y esa imagen es la que yo busqué también por la inteligencia artificial para entender que los padres hacen un esfuerzo laboral en la calle, muy cansados, muchos kilómetros los que se dedican al transporte, hombres y mujeres, y realmente me merecen mucho respeto y claro, encima no le vas a echar la bronca porque la educación de los hijos, pero es algo que hay que poner en la ecuación para llevarlo adelante, ¿no? Y la inteligencia artificial entendió muy bien lo que le pedí, sí. Y también, ¿no? Sí. La auténtica desesperación, ¿no? De estos padres que no saben qué hacer. Sí. De todas maneras, cuando yo decía lo de la elección, Antonio, hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? Hay jóvenes que tienen muy claro que tal y como está el mundo, prefieren no traer hijos al mundo y comprometerse, ¿no? Si no traemos niños al mundo, claro, entonces habrá que decir hola a los inmigrantes, ¿no? Que son los que van bueno, pues a asumir, tampoco, ¿eh? Tampoco. Claro, pero que entonces es que es así, es que necesitamos mano de obra y la mano de obra, si no viene por nosotros, viene por... Y además ahí, o sea, que el debate es un debate circular que abarca todos y cada uno de los elementos de esta sociedad. Pero yo comprendo a muchos jóvenes que dicen, hombre, ¿cómo voy yo? Yo tengo derecho a mi libertad, quiero viajar, quiero darme los caprichos, lo entiendo perfectamente y por lo tanto o se retrasa al máximo la maternidad o la paternidad o no llega, ¿no? Directamente. Bueno, esta otra foto viene más o menos a decir lo mismo, ¿no? Claro, ahí está el niño llamando la atención del papá, ¿no? Claro. Papá, quiero jugar, quiero tal, y el padre pues absorto, pues, yo qué sé, viendo un partido o lo que sea, ¿no? Esto también ocurre, es muy habitual. Incluso ahí hay un término que tenemos que hablar de cierto machismo, ¿no? Que se sigue pensando que la responsabilidad máxima de la educación de los hijos recae sobre la madre, ¿no? Y es injusto, ¿no? Ahí hay un 50%, sobre todo porque los niños necesitan entender esa relación al 50% con papá y mamá, ¿no? Uh-huh. Totalmente, ¿no? Tiene muchas maneras de los niños llamar la atención. Bueno, en blanco y negro también traes fotos. Sí. Antonio, explícanos en este caso, por ejemplo, una foto que es la familia en torno a la tele o a la radio, ¿eh? Así es como tú y yo nos criamos, ¿no? Efectivamente, O sea, efectivamente. eso era como
poníamos la tele, el programa, como nada más que había una cadena, pues eso es lo que había y punto, ¿no? Y ya está, y los criamos con esa tele y ahora, evidentemente, esa relación, que hay mucha gente que piensa que sigue siendo esa, ha muerto. Ahora la relación es otra, que tienes por ahí, si quieres, la foto, que es cada uno con su dispositivo, con su portátil, con su tablet o con su móvil, haciendo lo que le apetece y con una disensión, por lo tanto, de esa relación familiar que debe seguir existiendo y hay que buscarlas de alguna manera. Yo creo que, por ejemplo, Andalucía es curioso, es una tierra muy querida precisamente porque la socialización permanece. Hay mucha gente que envidia la socialización de los andaluces cuando se reúnen, más allá de las cuestiones religiosas, tal, realmente la socialización de la sociedad andaluza sigue siendo un referente y es parte de nuestro éxito, ¿no? Y que no se pierda. Bueno, aquí en esta imagen que hemos visto de aquella generación, ahora vemos que cada uno tiene su dispositivo. Claro, fíjate, a lo suyo, ¿no? Los 4 sentaditos en el sofá y los 4 con su... Claro, cada uno en su sitio y ya está, sin socializar. Es la realidad, ¿vale? Que no vamos a... Por no decir que también se da con muchísima frecuencia, Antonio, Sí, tú lo tienes que saber. Eso es habitual. Si tenemos 4 habitaciones en casa, en cada habitación tenemos una pantallita claro, para que no nos molestemos mutuamente. La mamá llama a cenar por WhatsApp, ¿no? La cena está lista, ¿no? Y todo el mundo baja de sus habitaciones a la cena. Eso ¿no? Es curioso, ¿no? Hablarse por WhatsApp dentro de ¿qué ocurre? En todo caso, oye, ¿cómo va el arroz y esas cosas? En fin, es curioso, ¿no? Hay una foto por ahí, no sé si la tienes a mano, si la puedes ver, de unos niños palestinos haciendo la guerra. Que esa a mí me impactó muchísimo. Es una fotografía de unos niños palestinos jugando, la extraje del diario El País, en la que los niños juegan a ser soldados israelíes, ¿no? Entonces, realmente me produjo un impacto esa foto de lo más llamativo, porque se ve como un supuesto soldado, ahí la tienes, un supuesto soldado israelí se lleva por delante a un terrorista palestino mientras los otros soldados montan guardia para continuar la operación. Y son niños palestinos, ¿no? O sea, es curioso ese paradigma, ¿no?, del juego de los niños y de convertirla hasta la violencia en un juego, ¿no? Me llamó mucho la atención y realmente es inexplicable, pero ocurre, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Los niños jugando a ser los poderosos, en este caso los soldados israelíes, ¿no? Bueno, hay otra realidad, ¿no? Sí, Estamos hablando de la infancia, claro, los retos para el bienestar, pero hay otra realidad global, ¿no? claro. No solamente los 4 en el sofá con un dispositivo o una parte de la sociedad, pero imágenes como esta, Bueno, nos ponen, a mí me puso los pelos de punta, ¿no? Y ahora, pues, fíjate que ahora, por ejemplo, tenemos que fijarnos en los niños de la Dana. Se ha hablado mucho de los destrozos en Valencia, los coches, etcétera, pero vamos a pensar en los niños, los que han perdido su habitación, su cuarto, los que no pueden ir a la escuela, los que tienen unas necesidades mínimas todavía sin cubrir, ¿no? A esos niños hay que cuidarlos en extremo, hay que volverles a la escuela, aunque sea provisional, para que los niños tengan un mínimo de sensación de normalidad, estar con sus compañeros, con sus profesores, con sus amigos, que sus padres se esfuercen, y ahí hay padres que están haciendo, y tienes, por ejemplo, esa familia, ¿no?, que están cuidando a los niños cuando el padre está dedicándose a trabajar, un soldado le hace un regalo. Aquello es una situación de guerra, en el sentido de un escenario de guerra distinto, no son cañones, ha sido otra cosa, pero realmente es importante, y quería recordarme yo ayer también de que entendamos el esfuerzo que hay que hacer también por esos niños para que sean adultos de un futuro y que no recuerden esto como una pesadilla, sino como una oportunidad para seguir mejorando, que se puede conseguir, ¿no? Bueno, Antonio, nos estamos quedando Muy bien. sin tiempo, pero hay una imagen que quiero también que Sí. los oyentes y los ciudadanos que están conectados en Facebook puedan ver, porque me parece también, es que la foto tiene mucha amiga, que dentro de todo el círculo de los hijos de los jovencitos, esta foto. Antonio. Sí, el tema de la obesidad infantil. La obesidad, ¿no? Hamburguesas por un tubo. Sí, eso ocurre y forma también parte de no salir a la calle, de las pantallas, de que ya los niños no salen a la calle por muchas razones, como tú y yo salíamos, que nos pasábamos en épocas del año
más de la mitad del día en la calle correteando con los colegas. Ahora eso se ha complicado mucho y llegamos a esta situación de obesidad porque también el algoritmo dice que esos alimentos generan adicción. Me costó mucho, por cierto, que la inteligencia artificial me entendiera. Tuve que engañarla, porque yo si pongo obesidad no lo saca y al final conseguí esa foto. Ya lo ves, ¿no? Ahí con esos refrescos azucarados que llevan seis sobres de azúcar, en fin, es así. Y eso es terrible. Y eso es algo que redunda en la salud y que la salud acaba generando pues adultos con problemas de salud complicados, ¿no? Así que desde el principio hay que abordarlo, sí. Bueno, también es verdad que hoy día todo el mundo nos quejamos absolutamente de todo. Sí, es verdad que vivimos un inconformismo. A mí me parece bien ser inconformista. Luego, pues las situaciones hay que resolverlas, ¿no? O sea, que no basta decir que este país es una mierda o que este ayuntamiento no funciona, ¿no? Lo que hay que hacer es también arremangarse y tal, y no criticar solo en la barra del bar, como se suele decir, sino que creo que hay que ser ciudadanos críticos y llevarlo adelante, ¿no? Y me parece que es la única manera de salir adelante, cada uno en su sitio, los padres yendo a la escuela, defendiendo a sus hijos, los trabajadores defendiendo sus derechos, todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no? Ahí tiene la sociedad de consumo, el símbolo de la sociedad de consumo en la que viven los niños, ¿no? Porque claro, tú fíjate que un niño no pide dinero, pero un niño que se adelanta a la adolescencia sí quiere unas zapatillas, una camiseta. Entonces, cada vez más, por ejemplo, Instagram o TikTok animan a niños de 6, 7 años a que le pidan a sus padres que se rasquen el bolsillo porque esta camiseta, este tema, ¿no? Y es importante, incluso, cosa que me parece fortísima, hay ya niñas de 8 años que se quieren poner a dieta, ¿no? Porque se consideran gordas, es decir, que ya la dictadura de lo estético ha llegado a esas edades y eso es terrible porque afecta también a la psicología, ¿no? ¿Y cómo haces para convencer a ese hijo que tú no tienes? Con mucho esfuerzo, cuando sea necesario, Bueno. ayuda profesional, cuando sea necesario, pero y si no, pues poco a poco, con mucho trabajo, centímetro a centímetro, llevarles por un camino coherente. Cuesta mucho, ¿eh? Y hay que recibir la ayuda de los abuelos, de los titos, etcétera, ¿no? Todo el mundo ha tenido un tito molón, ¿no? Que cuando venía a casa le hacías más caso que a tus padres, ¿no? Pues hay que aprovechar también esos resortes, ¿no? Sí, me estoy acordando ahora ya. Me estoy acordando yo de la tita de Madrid, cuando venía cada verano y estábamos todos ahí con los ovillos esperando a ver qué sacaba de las maletas. Eso es. Antonio, ¿qué conclusión final, qué titulares, Vale. Día Mundial de la Infancia, en fin? Yo creo que está claro que cualquier inversión en infancia es rentable. Toda, hay que invertir lo máximo que se pueda porque serán niños que luego serán adultos establecidos y coherentes. Segundo, los límites se agradecen en la infancia, es decir, saber cuáles son los límites y hasta dónde puedo llegar son una medida que cuesta mucho, sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, pero es importante. Y tercero, y no menos importante, yo creo que esto es un trabajo de todos, los padres, los abuelos, los vecinos, es decir, cualquier persona puede detectar un problema en un niño y tiene la obligación moral de señalarlo. Y por lo tanto es un trabajo de todos y cuando un niño está en la calle es también responsabilidad de todos. Esa es la campaña oficial de UNICEF del Día Mundial de la Infancia que se publicó ayer en todos los periódicos, una foto preciosa, ¿no? de una niña. Así que me parece una magnífica manera de terminar. Ayer por terminar, no lo pudimos dar en imágenes por aquello de que, lógicamente, como tú has dicho al principio, hubo colegios que no dieron la autorización para que aparecieran, pero sí por audio. Era el reto y el manifiesto de los colegios de Sanlúcar, las esclavas los maristas. ¿Lo escuchaste? Sí. Y con vosotros, sí, no, pero que quiero decir que uno de los grandes compromisos también y uno de los grandes retos posiblemente no sea tan necesario, aunque a lo mejor tú me vas a corregir, pero el hecho de involucrar a los jóvenes precisamente en la exigencia y en ese inconformismo, ¿no? Claro. Y cuando solicitaban y le decían al alcalde, mire usted, que quiero más papeleras, que quiero más bancos, que quiero más árboles, que quiero una piscina, que etcétera, es muy interesante, ¿no? Lo que ayer exigieron a nuestros gobernantes. Por supuesto, tienen toda la razón para hacerlo y ojalá votaran los niños. A lo mejor les iría mejor, pero no votan hasta los 18. Realmente es un reto para todos y no hay que darle la espalda adelante y nuestros niños siempre son una garantía de futuro, ¿no? Muy bien. Antonio Manfredi, nos marchamos. Nos vemos pronto. ¿Para cuándo más colaboraciones, hombre? Pues yo a vuestra disposición. Yo encantado de echar una mano
A mí me gusta mucho el podcast, estoy muy implicado también con la Asociación de Psoriasis, como tú sabes, Sí. la tecnología, o sea que cualquier día nos ponemos y hacemos lo que queráis. Yo encantado. Muy bien. Un abrazo, muchas Un abrazo, gracias. muchas gracias a ustedes. Chao.